Dice el diccionario: tendencia, de tender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, de tender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. Shake my body, don't in the bad sound. Blue
todos. Estamos aquí en Ecomedios, un poco fuera de pantalla. Me voy a correr, vamos a hacer las cosas como corresponden, o como no corresponden, ¿no? Ese señor camarógrafo tendría que moverse, pero bueno, así es la robótica. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Arrancamos un nuevo programa de tendencias aquí en Ecomedio, AM 1220, han pasado 10 minutos desde las 3 de la tarde y hasta las 5 los vamos a estar haciendo compañía, dando vueltas por todo lo que tiene que ver con la actualidad y saliendo un poquito de la coyuntura para tratar de entender qué es lo que pasa, ¿no? Esa es la idea del programa, ustedes ya lo conocen, así que me ahorran más presentaciones. El señor José Venturini, ¿cómo hizo la cámara para moverse? ¿La magia? Presiendo, mirá, estaba como del otro lado, ¿pero se mueve sola o cambiaste de cámara? No, ese truco me lo van a contar después. Bueno, el mago Javier Martínez en la operación técnica, haciendo cosas extrañas para gente normal. Y quienes habla, Pablo Galeano. Ya arrancamos con el programa, no nos vamos a aburrir más con las cosas del protocolo de presentación. Lo tenemos a Diego Berardo, a ver si lo toma la cámara. Diego, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Diego es gestor cultural, exdirector del Centro Cultural General San Martín, y bueno, muy interesante su tarea también en materia de asesoramiento de la provincia de Santa Fe, de la Casa de Santa Fe, puntualmente en el área de cultura. Y siempre hablamos con Diego sobre esto, no solo sobre la tarea del gestor cultural, que es importante, sino también la relación de la cultura y la política, ¿no? Vos sos muy cercano, militante también del Partido Radical y has trabajado desde el partido por la cultura y también desde tu rol de gestor cultural, ¿no? En algunos casos desde ese lado del escritorio como gestor cultural y en otros casos administrando la cosa pública en materia de cultura. Eso yo lo digo, te da autoridad como para opinar sobre la importancia de la cultura en estos momentos donde el tema cultural parece que no está en la agenda del gobierno nacional, pero sí pareciera que está en la preocupación del ciudadano común, ¿no? Como nunca se han manifestado muchas personas, por ejemplo, en defensa de la educación pública, cuando el gobierno quiso embestir con todo contra lo que es el cine nacional, yo creo que lo logró bastante, pero ya desde el principio también hubo muchas manifestaciones en este sentido, en función de tratar de defender estos logros y estos avances que la Argentina ha tenido, más allá del gobierno que sea, en materia cultural, que lo han vuelto un referente al país en el mundo, indiscutible. ¿Qué pasa hoy? Bueno, en principio nuevamente gracias por la invitación. Olvidate. Segundo, creo que forma parte de la agenda de este gobierno, sí, pero una agenda negativa, ¿no? Creo que tiene una clara decisión política de atacar permanentemente al sector cultural de nuestro país, sí, como si el sector cultural de nuestro país fuese solamente una entidad política o una referencia política, o fuese solamente una actividad vinculada al entretenimiento, y no entiende que la cultura es mucho más que entretenimiento. La cultura tiene que ver con nuestras tradiciones, con lo que nosotros generamos, creamos. La cultura tiene que ver con la producción, con el desarrollo, con el trabajo. Tiene que ver además con la creatividad, fundamentalmente tiene que ver con la creatividad. No es solamente el entretenimiento, y este gobierno lo entiende solo como el entretenimiento. Y sobre todo el mejor de los casos, digo. Y sobre todo la entiende como una facción política, y en función de esa facción política la necesidad de dejar de financiar al sector cultural. Tal vez un poco desordenado, pero lo que digo es, este gobierno tiene la meta de destruir al sector cultural como tiene la meta de destruir a la educación pública. Su objetivo está relacionado con eso, por eso los presupuestos, o por lo pronto el presupuesto 2024, que se está terminando, tuvo una baja considerable en la inversión cultural y educativa, y el presupuesto 2025 tiene una baja considerable en la inversión cultural y educativa. Es una decisión política. Ahora, es verdad que la gente, los vecinos, los ciudadanos de nuestro país, tienen una alta consideración por la cultura, sobre todo en el interior del país, en donde la cultura se vive de manera muy tradicional, a través de las fiestas que tienen que ver con las tradiciones de los pueblos y las ciudades, a través de la actividad vinculada a cuestiones más tal vez domésticas, como es la participación de un familiar, un hijo, una sobrina en una actividad, o un sobrino en una actividad teatral o de danza. Está muy relacionada con el bienestar de las personas. Sí, el patrimonio es más reconocido, es cierto, en el interior que quizás en las grandes ciudades, ¿no? Y en la ciudad de Buenos Aires hay una relación de
de apropiación también de la cultura. Vos fíjate que las últimas encuestas de consumos culturales plantean que el 75% de los porteños considera la cultura fundamental para su bienestar. Esto quiere decir que es muy importante para el porteño la actividad cultural, participa de la actividad cultural, la disfruta, por ende también la defiende. Tal vez no se generaron actividades tan masivas como la defensa de la educación en la Argentina, que es algo tan arraigado en nuestra sociedad, pero la defiende. Cada vez que hay una actividad artística, el vecino que participa se apropia e intenta que quede claro que es muy importante para el desarrollo de su vida. 8 de cada 10 vecinos porteños consideran fundamental a la cultura para encontrarse con personas que no conocen, con personas diferentes, o sea, como un espacio de encuentro, que es otra de las claves de la cultura. La posibilidad de encontrarnos en las diferencias, a disfrutar, pero también a crear. Es casi, te diría, el único espacio en la Argentina que logra que personas de diferentes lugares puedan coincidir en un punto y desarrollar una actividad. Eso para mí es muy importante y eso es lo que hay que defender. Y yo creo que por eso, además, este gobierno la ataca, porque es un lugar en donde quienes piensan diferente pueden crear. Viste que el fanatismo lo que pregona por sobre todas las cosas y lo que no acepta por sobre todas las cosas es cambiar de opinión. No acepta una mirada que lo haga trastabillar en su postura. Y ese es el problema de este gobierno, que es un gobierno fanático y que en su fanatismo arremete con todo aquello que no coincide con su forma de mirar, con su forma de ver la vida. Ahora, vos estabas planteando, contándonos esta estadística que habla de 8 de cada 2 que está a favor de toda esta movida cultural, ¿no? Por distintas razones, algunos porque les hace bien, otros porque viven de eso, otros porque simplemente tienen algún conocido también vinculado, entonces genera alguna suerte de empatía. Sin embargo, cuando llegó la hora de votar, esos 8, seguramente muchos de esos 8, siguieron el juego a algo totalmente contrario a eso, ¿no? A esta suerte de discurso violento, del odio, que después, por supuesto, ya en el gobierno toma otra entidad, cuando esos discursos parten de la boca de un candidato y después terminan siendo los mismos en boca de un presidente de la nación. Pero más allá de eso, es medio paradójico, ¿no? Pensar que esa misma gente que por un lado te levanta las banderas de la defensa de la cultura y todo, a la hora de poner el voto en la urna, con más o menos valentía, termina votando una cosa totalmente contraria. ¿A qué se debe esa tendencia suicida, si se quiere, en materia ideológica? A mí me parece que no tuvo nada de ideológico el voto de Milei. Tuvo sí una expresión vinculada a un cansancio. Porque no solamente aquellas personas que sienten fundamental a la cultura para su bienestar votaron a Milei, muchos maestros votaron a Milei, muchos trabajadores votaron a Milei, muchas personas que sentían que había un modelo que se había agotado, que los había cansado fundamentalmente. Y en materia porque vos fíjate que el núcleo duro del voto de Milei es un 30%. Sí. El resto es un voto que plantea: queremos cambiar, queremos que lo otro que nos cansó se termine. Hay que reconocer que hubo un proceso previo al de Milei que generó que la sociedad también hablábamos de grieta todo el tiempo, que la sociedad también esté agrietada. Y te quiero consultar, en materia de cultura, ¿cómo se manifestó eso? Porque lo sabemos, en materia política más o menos es conocido, pero puntualmente en la cultura, ¿esa grieta también fue de alguna manera generada por el gobierno anterior? Yo, más que una grieta, lo que hubo en el gobierno anterior fue la posibilidad de que quienes coincidían con sus políticas tengan un megáfono que sonaba más fuerte que aquellos que no coincidían necesariamente con todas las políticas del gobierno anterior. Y tal vez una actividad más militante. Por eso había una sensación muy visible de que la cultura estaba muy relacionada con el kirchnerismo, lo cual no era necesariamente así. Insisto, lo que había era
un grupo de artistas muy reconocidos que tenían una vocación de participación muy importante, con un megáfono muy fuerte, diferente al resto de quienes tal vez no formaban parte de ese espacio político y que se dedicaban a su actividad y no tanto a su militancia. Pero a la hora de la defensa de la cultura estábamos todos juntos para defenderla. Tanto en el gobierno anterior, que no fue un gobierno que uno puede decir tuvo una gran inversión en el sector cultural. Hay que decirlo, la cultura viene desfinanciándose año a año desde hace mucho tiempo. La política ha dejado de pensar a la cultura como una herramienta vinculada a la posibilidad de generar trabajo y de generar desarrollo. Es muy poco el sector político que entienda la cultura como una herramienta que puede generar valor para nuestra sociedad. Vos fíjate que, y vos creo que lo conocés, el sector audiovisual en la Argentina ha sido un sector que ha generado muchísimo trabajo en todo el país, muchísimos recursos económicos para todo el país. Ahora, no ha habido una gran inversión, no hay que, digamos, nosotros no podemos ser deshonestos y decir ha habido una gran inversión en los gobiernos anteriores, porque la verdad es que no es que hubo mucho más que ahora, sin duda. Hubo tal vez un acompañamiento más importante en otras políticas que derramaban al sector cultural, puede ser, digamos, pero tampoco vamos a decir que fue una de las mejores inversiones en el sector cultural. Lo que sí creo es que ahora lo que hay es la nada, es el desierto. Nosotros veníamos de tener una enorme cantidad de producciones en el sector, sobre todo audiovisual en la Argentina, a pasar a tener casi nada. Es muy probable que el año que viene no haya participación de películas argentinas en festivales internacionales, por la poca inversión o producción audiovisual que hubo este año en la Argentina. El espacio escénico es un espacio que tiene mucha actividad, sobre todo vinculada al sector comercial y al sector independiente, pero también ha tenido pérdidas de públicos. El sector vinculado a las artes visuales es un sector que ha crecido durante mucho tiempo y ha tenido un desarrollo inclusive hasta vinculado a la internacionalización de la actividad de los artistas visuales, pero no es el gran motor del sector, digamos, en términos económicos. Ha habido indiscutiblemente una caída en la inversión y una caída en el consumo. Pero eso no quiere decir que haya habido, por parte de nuestra sociedad, una caída en la apreciación y la defensa. Mirá, la última encuesta que publicó Infobae al respecto plantea que el 82% de los argentinos está en contra del desfinanciamiento de la educación. El 77% está en contra del desfinanciamiento de la ciencia y el 72% está en contra del desfinanciamiento de la cultura. Entonces, hay una sociedad dispuesta a acompañar. Bueno, hay que generar condiciones por fuera de los fanatismos que hagan que ese acompañamiento ponga en discusión razonable, en diálogo razonable, la necesidad de invertir en cultura, sobre todo para entender que la cultura permite el desarrollo de nuestras ciudades. Muchas actividades culturales, los festivales provinciales, pero más allá de los festivales tradicionales de cada provincia, hay festivales vinculados al teatro, hay festivales vinculados a la danza, hay encuentros vinculados a la escena que logran un derramamiento en otros sectores. Siempre hablamos de que al lado de un festival escénico se instala un barcito, luego se pone una casa de diseño, el transporte, el turismo, bueno, todo derrama. Por eso es importante invertir. Por eso los países invierten. El jueves das una charla en un comité, creo, radical, ¿no? Donde a mí particularmente te invité también por eso, porque me llamó la atención el título, me generaba una suerte de esperanza, porque vos encontrás en la cultura, después me decís cuál es exactamente, ¿no? Pero encontrás en la cultura una suerte de herramienta para tratar de ayudar por lo menos a esta falta de diálogo, o al revés, a la existencia de un diálogo violento en los actores políticos, ¿no? Esta violencia que baja desde el presidente de la nación y después el resto que esperar. Y vos planteás que la cultura puede ser una herramienta de transformación, o por lo menos que nos puede ayudar un poquito. ¿Por qué? A mejorar la convivencia. Yo lo que creo es que la cultura es, como te lo planteaba hace un instante, la cultura es una de las pocas herramientas, si no la única, que logra que quienes pensamos diferentes, que quienes venimos de orígenes diferentes, nos podamos encontrar a disfrutar y a crear. Cuando digo
quienes venimos o quienes participamos, excluyo a los fanáticos. Acordate que los fanáticos no tienen capacidad de diálogo. Los fanáticos no tienen capacidad de escucha, por ende no tienen capacidad de diálogo. Entonces hablo de quienes tienen esa vocación y esas ganas por crear. Y la cultura, la actividad artística, la actividad cultural entendida en un sentido amplio, es un espacio en donde nos podemos encontrar. Y es un espacio en donde nos podemos encontrar, coincidir y crear. En las diferencias, planteo en ese mensaje. ¿Por qué en las diferencias? Porque las diferencias, yo estoy convencido, nos hacen crecer. Porque puede suceder que de las cosas que yo creo que no están bien, vos me convenzas de que pueden servir. Y es probable que tal vez yo, alguna de las cosas que creo, puedan convencerte a vos de que pueden servir. Y ahí ya estamos creando algo nuevo. Y la cultura para mí es ese espacio en donde la música se puede, quienes disfrutan de la música se pueden encontrar. Es muy probable que haya personas que tienen miradas muy diferentes acerca de la vida, de la educación, de la cotidianidad, cosas, que en un espacio vinculado a la música se encuentran y disfrutan y se abrazan, o en el teatro, o en un espacio vinculado a las letras. Hoy que las librerías se abren tanto a los nuevos públicos, bueno, esos públicos diferentes en esos lugares se pueden encontrar. Y yo creo que ese espacio que nos hace sentir bien, es una base para poder decir, bueno, pero si en esto nos sentimos bien, ¿por qué no pensamos si nos podemos sentir bien construyendo algo diferente? Bueno, yo creo que la cultura es el puntapié, no es lo único, es la herramienta, es el camino, es quien prende la chispa, digamos, quien nos hace despertar. Mira, vos sabés bien que yo durante 4 años dirigí el Centro Cultural San Martín, un espacio en el que la diversidad cultural, entendida en su máxima expresión, se apropió durante 4 años. Ahí no hubo nadie que pensaba homogéneamente, no sé si lo dije bien, perdón. No hiciste ninguna auditoría vos ahí. No solo no hice auditoría ideológica, sino que promoví la diversidad ideológica. Por supuesto, mi límite siempre fue los fanáticos, quienes no formaban parte del espacio del respeto, no encontraban en el Cultural San Martín la posibilidad de expresarse. Pero, un ejemplo te voy a dar. En el Cultural San Martín hicimos una exposición artística de artes visuales vinculada a artistas xeneises. Y no te podés imaginar la cantidad de hinchas de otros clubes que vinieron a participar y a disfrutar esa muestra. Y no rompieron nada, y no se llevaron ninguna foto, y no graficaron, nada, al contrario, disfrutaban, porque está buenísimo, porque es un espacio en donde venís a entender que esa actividad artística, bueno, ellos, los xeneises, se animaron a hacerla, bueno, te despertaron para que capaz vos, que sos millonario, o que sos de Independiente, o de la academia, puedas también hacerla, o del Ciclón. Vos que sos del Ciclón, si no me equivoco, ¿no? No. Yo soy de Ferro y bueno, apenas. Del Ciclón no te puedes imaginar la cantidad de pibes que hubo. Y vos decís, viste el Ciclón, Boca, ¿no? Pero increíble. Bueno, eso se pudo hacer en el Cultural San Martín, porque el Cultural San Martín durante 4 años abrazó el encuentro en las diferencias. Bueno, yo creo que ese es un ejemplo clarísimo de que en las otras cosas también se puede avanzar. No, y aparte estoy pensando también, bueno, ya se nos fue, mira, el tiempo, pero cómo te abre la cultura, cómo te abre puertas en el mundo, ¿no? Porque también, qué sé yo, la Argentina con este posicionamiento tan importante que tiene una vía muy expedita para llegar a otros lugares. Sí, pero vos fíjate que la Argentina ha decidido dejar de participar de ferias internacionales. No, eso es una barbaridad. Tremendo. Nosotros estamos participando de festivales audiovisuales, que eso nos permitió abrir la puerta para participar de festivales escénicos. Hoy artistas escénicos están participando en distintos países de Europa, sobre todo, y de México, con mucho protagonismo. Eso fue gracias al cine, que nos abrió una puerta muy importante, y que el cine es, en el mundo, una de las industrias, la Argentina, más respetadas. Entonces, eso que el mundo abraza, que el mundo te dice, che, está buenísimo lo que están haciendo, este gobierno no solo no lo acompaña, sino que además, en términos en otras áreas vinculadas a la cultura, como es las letras, decide no participar. No participar de festivales ni de ferias internacionales. Bueno, de hecho... Por primera vez en más de 60 años. Una ni la dictadura hizo lo mismo. O sea,
Es increíble. A ese nivel, sí. Bueno, por último, un datito, el Instituto de Cine, uno de los primeros recortes que sufrió tuvo que ver con los fondos que iban destinados a quienes en la Argentina organizaban festivales, ¿no? Sí, por supuesto. Se te ocurrió un festival, a vos, Diego Berardo, de lo que sea, para realizar en un pueblito, que tenías posibilidades de fomentar la cultura del lugar, traer películas de afuera, en fin, todas las cosas que permite un festival. Y realmente era poquita la plata que vos necesitabas y era poca la plata que daba el instituto. Bueno, eso fue lo primero que cortaron, ¿no? Imagínate que no entender nada. El recorte que hizo este gobierno en el sector cultural no representaba ni el 0,04%. Sí, aparte es eso, ni siquiera con el Excel te lo pueden explicar. O sea, inexplicable, Sí. inexplicable. La única explicación que hay es la que diste vos al comienzo. Es claramente tratar de esos sectores ahogarlos. Totalmente, sí. No hay otra explicación. Es una política no solo de financiamiento, ¿sí? Sino que nuestras víctimas son la educación y la cultura, y está claro que es así. Sí. Bueno, Diego, muchísimas gracias por darte una vuelta por acá. Muchas gracias a vos. Estuvo muy buena la charla como siempre y bueno, quedamos en contacto. Así es, y los esperamos el jueves en esa charla. Pasá los datos entonces. Es el jueves en José Bonifacio al 2500. Después damos bien la dirección. A las 7:30 de la tarde. Bueno, muy bien. Suerte entonces el jueves. Muchas gracias. Saludos a los muchachos y gracias por venir acá. Dale, gracias a vos. En un ratito volvemos con más tendencias, vamos a la tanda y seguimos porque tenemos el programa cargado de cosas. Según Venturini, no sé, después cualquier cosa, se quejan a él. Chau. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión. Y a tu persona, Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Tendencias. Conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible,
conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, si puede ser. Bueno, seguimos aquí en Tendencias en Ecomedios AM1220. Bueno, y realmente estuvo piola la charla con Diego Berardo porque nos puso blanco sobre negro sobre temas relacionados con la cultura y su relación con la política. Esta necesidad de utilizar la cultura quizás como una herramienta para
bajar un poco el tono de confrontación, que se genera principalmente no por lo que quiera la sociedad, sino por el ejemplo que se baja o que baja desde las cumbres de las pirámides del poder en la Argentina, ¿no? Desde el propio presidente de la Nación hasta algunos de sus ministros, dando el peor de los ejemplos, ¿no? No solo mostrando falta de empatía, que es lo primero que veíamos en los primeros días o meses de la gestión de Milei, sino también manteniendo un discurso que parece bien de barricada, ¿no? Un discurso bastante irresponsable que responde quizás más a un partido político chiquito que está tratando de llamar la atención de alguna manera en plena campaña electoral, pero no, y de ninguna manera, a un grupo político que está ejerciendo nada menos que la máxima responsabilidad, que es la de llevar adelante un país, ¿no? ¿Con qué cara después mirás a personas con las que tenés que sentarte a negociar si las tratás de esa manera, ¿no? De ratas, de basuras, de excremento, de personas que pisarías en la calle si andás con un auto y se te cruzan en el medio de la vereda? Bueno, ¿con qué cara mirás y con qué ganas te van a mirar a vos? La verdad que no sé qué lección o qué puede sacar de beneficioso un discurso de esta naturaleza cuando vos estás en el poder, que justamente lo que tenés que tratar es de buscar acuerdos, consensos, para poder llevar en definitiva adelante lo que pretendés. Vamos a conectarnos ya telefónicamente con quien está conectado, ahora vamos a hablar con él, Gonzalo Norberto. Gonzalo es psiquiatra infanto-juvenil, matrícula 118357, y conversamos ahora telefónicamente porque anda con un montón de actividades que ya nos va a contar. Gonzalo, Pablo Galeano te saluda, ¿andás por ahí? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Sí? Hola. ¿Me escuchás? Muy bien, sí, perfectamente, como si estuvieras acá. Bueno, un gusto encontrarnos nuevamente. Bueno, ¿Cómo andan? bien, por suerte, sabemos que anduviste con la agenda bastante movidita estos últimos días. Y sigue, sí, sigue. Y sigue. Anduviste en Mar del Plata, por ejemplo, contanos un poquito qué andabas haciendo por ahí. Bueno, fue el congreso número 32 de la Asociación Argentina de Psiquiatras, donde bueno, tuve la posibilidad de presentar un póster, porque era presentar un trabajo, no competir, sobre la inteligencia artificial en salud mental. Sí. Y aparte, bueno, asistir y poder interactuar con un montón de colegas. Se encuentran anualmente en estos congresos y debate sobre muchas cuestiones. La inteligencia artificial, aparte de en el póster, estuvo presente en bastantes charlas, en personas muy reconocidas, incluso en forma internacional. Se están utilizando lo que es Machine Learning, ¿no? Este aprendizaje a través de las máquinas para encontrar patrones, para poder buscar patrones que uno no ve en la clínica cotidiana, y de esta forma poder seguir avanzando en lo que es la investigación y la clínica y desarrollo de tratamientos para salud mental. Así que fue muy interesante, estuvo muy abierta la parte de psiquiatría infantil. Vino gente también de afuera, grandes psiquiatras que hacen un trabajo espectacular, particularmente el que dio la nota de cierre, que es Christoph Cornet, que es un psiquiatra alemán estadounidense, que trabaja con esquizofrenia, que bueno, un poco es mi especialidad, y gran mentor con sus trabajos cuando yo empezaba a estudiar psiquiatría infanto-juvenil, para darle un gran cambio a la perspectiva clínica, que es tan difícil, ¿no? Que en infanto-juvenil no hay libros, digamos, desarrollados como en adultos. Y bueno, sí que fue un mix bastante interesante. También tuve la oportunidad de asistir en un programa allá, un programa amigo de radio, y compartir música. Y Francisco Vera Rojas. Exactamente, Pancho. vos lo conocés. Sí, Te mando un gran cariño. Sí, nos queremos mucho, demasiado diría yo, no me lo merezco, su amor y cariño. Es una gran persona. Una persona excepcional. Sí. Y bueno, conversamos, charlamos, llamó algún oyente también, y escuchamos música, bueno, y después me rajé de vuelta para el congreso. Así que sí, fue una jornada intensa. Dentro de esa jornada también estuvieron unas jornadas internacionales de las cuales participé, que es
un webinar para Latinoamérica y el Caribe a través de una asociación internacional que se llama Recainsa, que es una red de salud digital, en donde en conmemoración del 10 de octubre, el Día de la Salud Mental, Sí. hicieron este evento que era un poco salud mental digital en la región, ¿no? Donde estuvimos, bueno, 2 representantes de acá en Argentina, de la Universidad de Concordia, perdón, de la parte de salud de Concordia, que trabajan con una aplicación para todo lo que es parto y periparto, ¿no? En todo lo que es la preparación, la psicoeducación, la alimentación, que es un punto crucial, donde en varios lugares se desarrollan actividades focalizadas, muy interesante la app que están desarrollando. Después también hubo gente de Estados Unidos, de una línea muy conocida. Vos viste que, bueno, nuevamente el suicidio como tema arriba de la mesa, con las nuevas estadísticas de la OMS y la OPS volcadas por todos los gobiernos de todos los países que forman parte que participan, ¿no?, de esta organización. Sigue estando en los primeros puestos de causa de muerte en todo el mundo, sobre todo en la región, entre los 10 años y los 44 años. Es muy interesante analizar esa estadística. Si querés algún día es un tema para charlar, sí. Bueno, justamente si vos me estás diciendo que las edades son de entre 10 y 40, claro, abarcan lo que es tu especialidad, y las causas justamente, básicamente están radicadas en temas psiquiátricos, ¿no? Psicológicos en realidad. Para múltiples causas, es muy fuerte la causa que tiene que ver con la salud mental. Después también el trabajo y sobre todo la pareja. Fuera de lo que es salud mental, el trabajo y la pareja son fundamentales. Pero sí, son números muy alarmantes. Causa de muerte jóvenes. Claro, o sea, es la primer causa de pérdidas de años de vida en el mundo. Es grave. Es muy grave lo que está pasando. Pero bueno, son estadísticas que da para hablar, analizar, ver los porcentajes, repensar muchas cosas, ¿no? Cuando vos te encontrás en estos foros con otros profesionales de otros países, ¿no? Quizás uno se tienta a conocer cuáles son los temas que están preocupando en otras latitudes. En este sentido, el tema de la inteligencia artificial es algo que es una preocupación o un tema de ocupación común en los países. ¿Están tan atentos como estamos nosotros? O por lo menos, no sé, quizás es algo endogámico al hablar tanto con vos, que me parece que es un tema recurrente, pero también está esa preocupación u ocupación en el tema inteligencia artificial en el resto del mundo. ¿Qué notás? No, es a nivel mundial y fuerte. A ver, hace poco Marek Koch, que es un médico que divulga sobre Future of Medicine en su canal, hace todo un rejunte de todos los desarrollos en inteligencia artificial en salud. Sí. Para la sorpresa de todos, de todo el mundo, digo, es todo imágenes y un poquito de cardio. Salud mental no hay nada. O sea, no hay nada que ellos conozcan, nosotros sí tenemos, por supuesto. Pero es muy interesante porque no hay todavía, porque la inteligencia artificial que se utiliza efectivamente son las imágenes, como hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? A nivel radiografías, a nivel imágenes patológicas, y cualquier tipo de estudio por imágenes, la inteligencia artificial está totalmente adelantada y es un apoyo espectacular. Antecede en años el diagnóstico de cáncer de mama, es algo que estamos viendo hoy, celebrando, para poder prevenir una enfermedad que socava tanto y es tan prevenible, ¿no? También con el cáncer de colon están apareciendo nuevos datos a través del uso de Machine Learning, que es una forma de inteligencia artificial y que construye al mismo tiempo inteligencia artificial. Sí. Pero nosotros hablamos de la inteligencia artificial generativa, porque ChatGPT nos atravesó, pero en realidad la inteligencia artificial está entre nosotros, como dijimos, hace muchísimo tiempo. Y no hay un desarrollo, y no está permitido el desarrollo de inteligencia artificial generativa, o sea, a través del diálogo. Sí se utilizan herramientas. Por ejemplo, te doy un ejemplo, en este webinar internacional, que es sobre salud digital, la Crisis Text Line,
viste que en Estados Unidos están las crisis para la atención de personas con riesgo de suicida, y vos tenés diferentes tipos de líneas de crisis. Es histórico, están en películas, tanto que nos gusta, históricas, existe hace un montón por teléfono, con sus protocolos, todo lo demás. Bueno, ¿qué pasa? Con la pandemia, obviamente todo esto fue mutando y pasó a texto. Entonces la Crisis Text Line crece, está hace muchos años, creo que está hace 13 años, o 15 años, y los estudios que vienen haciendo sobre la eficacia del texto para la Crisis Text Line en pacientes jóvenes es importantísimo, pues mucho mejor que hablar con una persona directa, ¿no? De que seas escuchado, seas visto. Así que están hablando, ellos utilizan la inteligencia artificial como machine learning para detectar estructuras en los textos, o sea, no utilizan directamente la inteligencia artificial porque no está probada y no está desarrollada en otros lados del mundo, acá sí. Siempre hay un argentino en todos lados, y la persona que estaba, un asistente, una trabajadora social que estaba a cargo de la parte en español de esta Crisis Text Line, porque hace 3 años empezaron a desarrollar, porque Estados Unidos tiene un 20% de población hablahispana, la herramienta en español con asistentes preparados en español, y analizan los textos con inteligencia artificial. En el mundo se habla y se trabaja con la inteligencia artificial, en el mundo del marketing hace un montón, en la sociología. Después tenés toda la parafernalia, pero no es algo en lo cual estemos atrás, ni adelante, ni fanfarroneando o exaltando. Lo que vos ves acá es lo que está pasando en todo el mundo, y estamos todos a la misma altura casi. A veces pasan cosas buenas acá y otras veces no tanto, ¿no? Tenemos que hacernos eco muchas veces en tu columna de actitudes o acciones que lleva adelante, por ejemplo, el gobierno nacional, que atentan claramente contra todo lo que venimos hablando, de todo lo que nos hacemos orgullosos. Bueno, enseguida del otro fil de la balanza hay un montón de cosas para sumar. En este caso tenemos que hablar de otro cierre, o por lo menos un intento de cierre de otro instituto de salud mental, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, como hemos hablado otras veces del Bonaparte, ¿no? ¿Esto crees que son casualidades que pase esto? ¿Hay un desinterés en materia de salud mental por parte del gobierno? ¿Qué análisis se puede hacer de todo esto? Porque ya no es un solo caso primero perdido, las casualidades suelen no existir, ¿no? Sí. O sea, no puede haber terribles casualidades. Esto es ya grotesco, ¿no? Excede lo político, ya es un acto grotesco, barbárico, no tiene nada que ver con lo político, ¿no? Está fuera de escena de lo político. Yo creo que lo político es el diálogo, las ideas, el intercambio, la construcción, un montón de cosas. Los errores también forman parte de lo político, como ciudadanía, como trabajadores, como ciudadanos y como políticos. Pero esto es un acto grotesco, ya está barbárico, está por fuera de lo que uno puede analizar como político. No me parece encuadrarlo en lo político, porque con todos los errores, aciertos, virtudes y no virtudes, lo político es otra cosa. ¿Qué interés puede haber, digo, en avanzar y bueno, sobre al lado del Centro 1 está un gran edificio conocido que empieza con CH, creo, ¿no? Y termina con U en francés. Es un lugar de construcción importante. Interesante y para el mercado inmobiliario, decís vos. Claro. A ver, vamos a analizar un poco el contexto, ¿no? El Centro 1 de Salud Mental, como centro de salud mental, y la cigarra que hace Infanto tienen un trabajo importantísimo. Sí. Inicialmente eran de Nación, como otros tantos hospitales especializados, sí. No nos olvidemos que Moyano, Borda son hospitales que se incorporaron al municipio, pero que en algún momento fueron Nación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el lugar, el Centro 1. Y eventualmente cuando de Nación pasa a Capital, el terreno eventualmente queda de Nación, la propiedad desconozco muy bien, pero siempre trabajó en conjunto como dependencia del Pirobano. Sí, de hecho las residencias del Pirobano tienen su rotación por el Centro 1. Y después el Centro 1 se fue independizando por o sea, la cantidad de pacientes y la cantidad de demanda que constantemente recibe la salud mental requirió que se fuera independizando y fue un lugar autártico. De hecho,
y muy importante. ¿Cómo se llama? El ministro el director de salud mental de la capital de Ciudad de Buenos Aires es exdirector del Rosarino, ¿no? Del Centro 1, Hugo Rosarinos. Es un lugar muy importante, que trabaja muchísimo, trabaja con chicos, pero como todo trabajo es silencioso, es desde abajo, no se lo ve como en salud mental, la salud mental no se ve. Cuando se ve se corre, se excluye. Entonces, esta barbaridad que han hecho, encima que se han enterado de casualidad, sin un aviso previo, lo hace más barbárico todavía. Obviamente que están todos en alerta, hay actividades que se van a desarrollar mañana para concientizar y para hacerse escuchar, ¿no? Para que la voz de los trabajadores llegue, pues es impresionante la cantidad de pacientes que se tratan ahí. Todos tenemos conocidos o familiares directos que eventualmente hicieron o hacen algún tratamiento en el Centro 1, tanto lo que es la parte de la cigarra, que es para infanto, lugar de referencia, que trabaja con pacientes que es muy difícil encontrar un lugar de trabajo, que acepten y trabajen con chicos con autismo, con psicosis grave, y aparte el resto del Centro 1, que no es la parte de la cigarra, que se dedica al trabajo con adultos y con terapia, con psiquiatría, tiene farmacia. Aparte del problema, digamos, que afecta a los profesionales de la salud que están desarrollando sus tareas ahí, lo cual es importante también, entonces hay que sumar el problema de la gente que se estaba yendo a atender ahí, que se queda sin un lugar de atención de primerísimo nivel. Y que no hay quien lo pueda absorber esto, claro, ese es el problema. No hay sin lugar, estructura. claro, no es tenés que ir a otro lado, pues te reemplazamos, no, cerró y cerró. Bueno, algo parecido pasaba en el Bonaparte, ¿no? Claro, que se frenó todo, se frenó y se está en veremos, pero se sigue en actividad. No es una cuestión de ahora estas conductas, nos pasó con el Borda, que quisieron tirar, ¿se acuerdan? En aquel momento que hubo tiroteos dentro del hospital, fue una cosa inédita, ¿no? Sin nombrar personajes incorporados, para no hacer por ahí una cuestión más personalizada de la política. Estar a los tiros dentro de un hospital, querer tirar los lugares donde se desarrollan todas las actividades laborales de los pacientes, que es tan difícil insertar laboralmente y que aparte le generan un buen a la ciudad, porque generaban papelería impresa, bancos y muebles para todo lo que es dependencia de la ciudad. O sea, una actividad que retribuye, pero repito, en silencio, no es algo que esté a viva voz. Entonces, un atropello inmobiliario es el gran negocio de la ciudad, y no quiero sesgar bajo un mando político en particular, porque esto pasó con todos los bandos políticos. No es de ahora, esto pasa hace mucho. Los terrenos del Moyano y del Borda históricamente se han querido tirar para continuar con un espacio verde de construcción, los grandes negociados que se quisieron hacer con el edificio del Plata involucrando, bueno, que terminó de rebote en el edificio del Banco Ciudad, que lo terminó tomando bueno, todo eso tiene un trayecto que parte de lo mismo, es sacar los terrenos a los lugares de hospitales especializados para ponerlos en desarrollos inmobiliarios, y es una lástima, la verdad. Sí. Bueno, te agradezco mucho, Gonzalo, este contacto. Habíamos empezado bien, con optimismo, con ejemplos. La próxima vez empezamos para abajo y terminamos para arriba. Pero la verdad bueno, que hacía falta como siempre, decirlo. Por supuesto, como siempre digo, sin personal de salud no hay salud, sin salud mental no hay salud, y sin salud pública tampoco hay salud digital, así que no tiene sentido hablar de inteligencia artificial cuando la inteligencia humana no está funcionando adecuadamente para lo que es tomar decisiones, ¿no? Gracias, Gonzalo. Un cariño a todos. Un abrazo enorme. Gonzalo Norberto, psiquiatra infantil, infanto-juvenil, matrícula número 118357, pasó por acá por Tendencias. Tendencias, con T de tautología, con T de teatro, con T de totalitario, con T de travesti, con T de tormento, con T de tinta, con T de tristeza, con T de triunfo, con T de traidor, con T de trastorno, con T de título, con T de tirano, con T de trompada, con T de turbulencia. Con T de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Tendencias, conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, si puede ser. ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también. Doctor Pulidora. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. Seguimos en Tendencias y estamos comunicados con María Rosa Dabañino, que es referente de Republicanos Unidos y directora del Instituto de Políticas Públicas, Juan Bautista Alberdi. ¿Cómo te va, María Rosa? Pablo Galeano te saluda. ¿Cómo andás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto hablar con vos y con toda la audiencia que nos sigue semana a semana. Bueno, vamos a hablar un poquito de ambiente y hay un acuerdo en general de quienes entienden en profundidad este tema en sostener que proteger la biodiversidad del planeta es una herramienta fundamental para combatir el cambio climático. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿cómo? Bueno, los líderes mundiales que se han reunido en Cali, Colombia, han llegado a ciertos acuerdos en los cuales se establecen 5 pautas para sostener la pérdida de la biodiversidad en el planeta. Fundamentalmente se centra en 5 puntos. Primero, proteger nuestros océanos.
Como sabemos todos, el 70% de la superficie está cubierta por agua. Sí. Y la biodiversidad que se desarrolla ahí es muy importante para mantener las especies protegidas que van a controlar a una situación que vendría a ser el segundo punto de este plan de lucha, que son las especies invasoras. Sí. Nosotros lamentablemente tenemos muchas especies invasoras que a raíz del cambio climático se han propagado. Tiene que ver con elementos crustáceos que se desarrollan en las distintas esferas de los océanos y además sumado a ardillas, cangrejos y roedores que habitan en determinados lugares y están diezmando las especies. ¿Y qué más dicen ellos? Además, es muy importante restaurar los humedales degradados. Por ejemplo, nosotros tenemos humedales en el delta del Río de la Plata. Esos sectores actúan protegiendo a la vida silvestre y además actúan para prevenir inundaciones, proporcionan agua potable, disminuyen la erosión costera. Entonces, todos esos humedales deben ser protegidos y restaurados. Te comento que en el estado de Florida se han llevado a cabo esfuerzos muy importantes que han dado resultados excelentes. Además, a eso se suma que hay que salvar especies protegidas. Por ejemplo, las ballenas, que durante los años 60 fueron tan cazadas, sobre todo por las poblaciones orientales, que consumen productos derivados de los cetáceos, en este momento están recuperándose. Además, tenemos que centrarnos en la vida de los bosques. Los bosques y los árboles son fundamentales para actuar en la regulación de la temperatura. Es interesante porque este estudio concluye que lo natural, esta regeneración natural que se daría en función de potenciar, por ejemplo, estas 5 características que vos mencionás, puede absorber potencialmente 40 veces más carbono, lo cual es un dato muy contundente como para ponerse a trabajar en esta dirección, ¿no? Exactamente. Debemos recordar estas 5, digamos, esferas en las que hay que trabajar y con las que creo que nos hemos explayado y desarrollado adecuadamente. Bien, María Rosa, bueno, muchísimas gracias por este contacto. Es como para prestarle atención a estos 5 puntos que destacan los investigadores internacionales, evaluando cuáles podrían ser las soluciones o por lo menos un plan estratégico de acciones para, en definitiva, salvar el mundo. Te agradezco mucho, un saludo y nos reencontramos la próxima. Hasta siempre, Pablo. Estuvimos conversando con María Rosa Dabañino, referente de Republicanos Unidos, también directora del Instituto de Formación y Capacitación Política Juan Bautista Alberdi y especialista en temas ambientales. Nosotros seguimos con el programa. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí. Bueno, seguimos en tendencias y Milei se está reuniendo con gobernadores radicales en plena negociación por el presupuesto 2025. Recibe en Casa Rosada a Maximiliano Puyaro de Santa Fe, a Carlos Adir, el gobernador de Jujuy, a Gustavo Valdés de Corrientes, a Cornejo de Mendoza y a Esdero del Chaco, a estos gobernadores en el marco de las negociaciones que protagoniza por el presupuesto 2025. Recordemos que, bueno, de estos gobernadores depende no solo la provincia, sino también la voluntad y el voto de los diputados y senadores que responden en general a dichos gobernadores, ¿no? En representación del Ejecutivo también se encuentra presente Guillermo Franco, quien es jefe de gabinete,
el vicejefe del Interior, Lisandro Catalán, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Bueno, el intercambio se enmarca tras los reclamos de un sector del espacio, el que encabeza su titular Martín Lustó, por los números destinados al financiamiento de las universidades, ¿no? Hablábamos recién con Diego Berardo sobre los números de la cultura, así que también entran acá, que están incluidos en el cálculo final de la previsión para el año entrante y las acusaciones cruzadas del mandatario luego del ataque al Comité Nacional de la UCR. Con esa reunión, la Administración Libertaria va a sumar un nuevo espacio al ciclo de diálogo que inició con los gobernadores peronistas y aliados, que involucró a los del PRO para acordar posturas respecto a la previsión presupuestaria pensada para 2025. En la previa a este encuentro, el vocero presidencial Manuel Adorni expresó que la cita con los radicales va en línea con otras reuniones que ha tenido el presidente, donde explica cuál es la marcha del gobierno, hacia dónde estamos yendo, los próximos pasos que se van a dar y por qué algunas decisiones. ¿Por qué el 2025 está armado como está armado y el por qué está abierto al debate? Entendemos que pueden haber modificaciones y el presidente explica por qué es tan importante la regla del equilibrio fiscal. Esto lo dijo Adorni en una reciente conferencia de prensa, así que esta es una noticia que claramente está en desarrollo porque tiene que ver con lo que está ocurriendo en estos momentos. Y en estos momentos, ya que estamos hablando de cultura, de presupuesto y de novedades, vamos a hablar con Julieta Sibona. Julieta es nuestra encargada de hacer recomendaciones relacionadas todas más que nada con el espectáculo, ¿no? Con la cultura. No sé de qué nos va a hablar ahora, me chusmearon por ahí que alguna cosita de Almodóvar va a comentar, o sea que vamos a hablar de cine, así que adelante Julieta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pablo Galeano te saluda. ¿Cómo andas, Julieta? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bien. Espero que muy bien. Y esta semana, si te parece, vamos a hablar de La habitación de al lado, la última película de Pedro Almodóvar que se estrenó este jueves en salas. Siempre que uno de los grandes directores, esos grandes autores cinematográficos, creadores de obras que marcaron la historia del cine y la forma de hacer cine, estrena una película, aparece como esta tentación, y sobre todo de los críticos, de comparar qué tan abajo está este film respecto a los demás, ¿sí? Que ya no era el mismo, ya no es el mismo de antes, que no le calza bien el inglés, que está más apagado y otras cosas por el estilo vas a escuchar o vas a leer con respecto a esta película, pero es como si los críticos quisieran ver de nuevo las películas anteriores. No sé si es verdad o no esto que se dice, pero en tal caso, y sobre todo en el caso de Almodóvar, esto nuevo que se trae y aún así con sus marcas de autor que van a estar dentro de la película, que tienen que ver con la puesta en escena, con el tipo de retrato y de relato, con el uso del color. Trae algo completamente distinto, con mucha creatividad, exploración y sentimientos en relación a un tema. Y me parece que es válido esto, porque siguen estando sus marcas, pero se anima a ir por otro lado, no ir a lo seguro, no ir a aquello que se quiere volver a ver. De hecho, después de esa gran obra de arte que hablaba de la vida y de su carrera, que era Dolor y Gloria, película del 2019, trajo propuestas muy distintas. Aparte, por supuesto, de Madres Paralelas, que quizás era un melodrama con muchísima identidad almodovariana, esta cosa del melodrama de madre, también con un fuerte anclaje en lo social, también el tema aparecía de la identidad y en relación a LEAF, pero también tuvo cosas realmente muy distintas en los últimos años, como el corto interpretado por Tilda Swinton, La voz humana, y el mediometraje Extraña forma de vida, que era una especie de western dramático interpretado por Ethan Hawke y Pedro Pascal, que todavía está en Movie, que si no la viste la podés ver. Acá, volviendo ya a La habitación de al lado, elige a dos actrices de nuevo de habla no hispana. De hecho, es el primer largometraje hablado en inglés. Y son la estadounidense Julianne Moore y la británica Tilda Swinton, con quien ya había trabajado en La voz humana. Dos actrices muy potentes, muy fuertes, que él siempre quiso trabajar, habla muy bien de estas actrices y realmente son muy buenas. No vamos a hablar mucho del argumento de la película porque Pablo nos tira la bronca, pero sí les cuento que es una película que va a abordar el tema de la eutanasia. Eso sí, sin ningún golpe bajo, no es una película sobre la muerte, sino que en tal caso vuelve a estas recapitulaciones de la vida
y qué es la vida, qué es la amistad, qué es el arte frente a la muerte. Y como siempre el tema de la amistad y los afectos que perduran en el tiempo, que siempre están presentes en sus películas. Tilda Swinton y Julianne Moore son casi las únicas protagonistas de esta película. Es una película de diálogos, y eso tenés que saberlo, de flashback, una especie de tour de force, un duelo actoral entre ellas dos, en la que Almodóvar le saca muchísimo, muchísimo jugo. Y también, como siempre, la música tan particular que uno enseguida se ubica en el universo de Almodóvar. En este caso la música es de Alberto Iglesias, también el tema del arte dentro de la película y que cada vez está más presente dentro de sus films. El arte dentro de la historia, la fotografía, la literatura, el cine nos lleva a esas obras también a través de los relatos. Y como les decía al principio, estas marcas autorales en la forma de contar y de retratar, que incluso es loco verlo en actrices no españolas, pero que están ahí sus marcas, en la forma de retratarlas a ellas, en la forma de componer estos personajes, en los contrastes del color, por más que sean más apagados en este caso, pero está el verde, el rojo, el amarillo. Esos contrastes que también aparecen como marcas autorales en la forma de contar y de retratar. Que te puede gustar más una película que otra, pero como siempre, y en este caso también, es de una enorme, enorme belleza. Así que esta es mi recomendación de esta semana. Se llama La habitación de al lado. Es la última película de Pedro Almodóvar y se puede ver en salas. Y antes de irme, Pablo, la del estribo. Esta semana empieza el FICJA, que es el Festival Internacional de Cine Judío en la Argentina. Se va a desarrollar en el Cinemark Palermo entre el 7 y el 13 de noviembre. Esta es la edición número 19 de este festival y que va a tener la oportunidad de tener el estreno mundial del filme argentino El exilio de los músicos, dirigido por Iván Cherbrowski y con investigación de Silvia Glosser. También otras películas muy esperadas de distintas nacionalidades, así que vale la pena meterse en la programación, explorar un poquito y darse una vuelta por el Cinemark Palermo entre el 7 y el 13 de noviembre. Y con esto sí, nos despedimos, Pablo, te mando un beso enorme y hasta la próxima. Chau, chau. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí, sí. This is what you get when you mess with us. Come police, I've given all I can, it's not enough. I've given all I can, but we're still on the payroll.
what you get. This is what you get when you mess with love. Tendencias, conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, si puede ser. Bueno, seguimos en tendencias y el ex secretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, se entregó hoy ante el Tribunal Oral Federal, ante el TOF número 2, para comenzar a cumplir de manera efectiva los 6 años de condena a prisión que se le impusieron por la tragedia de Once ocurrida en 2012, 6 años. Jaime arribó a las 9:20 al 6º piso de Comodoro Pi, sede del TOF, junto a sus abogados y provenientes de Córdoba, provincia donde vivió desde que fue excarcelado en otras causas penales el 18 de marzo de 2023. El exfuncionario pasó ya 7 años preso por diferentes causas de corrupción, entre ellas la de la tragedia de Once, donde recibió la excarcelación luego de cumplir aproximadamente 2 años de pena, por lo cual el TOF dispuso realizar el cómputo para determinar cuánto le resta pasar en prisión. Jaime se entregó pese a que el tribunal analiza estos días un pedido de prisión domiciliaria por razones de salud que presentó su defensa. El tribunal revocó la excarcelación y ordenó que termine en prisión de cumplir la pena luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la semana pasada los 6 años de prisión que se impusieron por administración fraudulenta en la causa por el choque de trenes de la estación 11 que dejó 52 muertos y más de 700 heridos. Es interesante que esté pasando esto porque no solo es un tema grave, sino que también habla un poco de la justicia, ¿no? Está bien que se avance, está bien que este hombre vaya preso, pues es una desidia importantísima la que se provocó con el manejo de los trenes, o el desmanejo de los trenes, corrupción mediante, por supuesto. Creo que además también deja en claro cómo los organismos de control, cuando funcionan bien y pueden concluir en estas medidas que tienden a alcanzar la justicia, por más que la pérdida de la vida de todas estas personas no se repara de ninguna manera, ¿no? Pero bueno, por lo menos se acerca a la justicia el hecho de que Jaime esté en cana y bueno, y que paguen todos los culpables, no solamente él. Pero hay un tema también que no se menciona en la nota, quizás porque no viene a cuento de lo que es la novedad, pero que quiero resaltar cada vez que hable, por lo menos yo,
de este tema que tiene que ver con la tragedia de Once y en este caso la novedad de que Jaime tiene que cumplir estos 6 años, que tiene que ver con el origen de todo este tema. Nadie recuerda, o pocos recuerdan, que el tema de la tragedia de Once se produjo y fue anunciado de alguna manera por la Auditoría General de la Nación. No digo que fue anunciado puntualmente esa tragedia, pero la auditoría, que en ese momento estaba presidida por Leandro Despuy, había marcado los inconvenientes que había en los trenes y recomendaba, por supuesto, hacer las cosas de manera tal de solucionar estos problemas. Con esa recomendación, el gobierno de ese momento no hizo absolutamente nada y pasó lo que pasó. Era una tragedia anunciada, desgraciadamente, por una auditoría que en ese momento funcionaba bien, y remarcó esto el propio presidente en su momento de la auditoría como algo importante, este informe que se hizo, por supuesto ex post, pero que podría de haber sido tomado en cuenta, subsanado los problemas que en ese momento existían en los ferrocarriles. ¿Qué pasó? El gobierno de ese momento desoyó lo que dijo la auditoría. Convengamos también que los medios de comunicación no estuvieron a la altura de las circunstancias frente a tal informe, a tal resultado. Entonces, bueno, no sé si habrá sido un problema de comunicación de la propia AGN o un problema de agenda de medios, la cuestión es que no se le dio la relevancia que el tema tendría que haber tenido en ese momento. El informe existió, gracias a ese informe se puso la lupa en los trenes y también seguramente sirve para explicar la desidia o la mala gestión de este gobierno. Si te avisan que va a pasar un desastre, por lo menos tomar las medidas para que ese desastre no ocurra. Así que bueno, me parecía una suerte de deber traerlo también a Leandro Despuy, quien falleció hace algún tiempo, pero que durante su gestión en la Auditoría General de la Nación creo que fue el momento de mayor vida justamente de ese organismo, de mayor transparencia y de mayor gestión, ¿no? Porque se trabajaba y de forma muy, muy fuerte. Hoy la auditoría está pasando por un momento muy particular, porque no están todos los auditores que tienen que estar. Es grave también, ¿no? Así como en muchos organismos funcionan a medias. La Defensoría del Pueblo de la Nación, por ejemplo, hace, no sé, ya 15, 16 años que no se nombra al titular, nada menos que de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y hoy la Auditoría General de la Nación, la AGN, también está en el centro de la escena porque, bueno, las universidades dicen que es el órgano único que puede meter la lupa en las universidades, que esto es así, no lo dice la ley, no es que lo digan los universitarios, pero bueno, ahí está la discusión. También el gobierno que dice que la Sindicatura General de la Nación puede meter mano a la hora de investigar cómo se están realizando los gastos de la UBA, sin que esto signifique afectar la autonomía universitaria, cosa que desde la AGN y desde la ley misma, ¿no? Esto se condena y se prohíbe taxativamente. Pero es interesante saber que en la auditoría también están faltando que se resuelva y que se nombren los auditores que corresponden, ¿no? Esto es un tema que por supuesto no está en los medios de comunicación, pero bueno, ahí se especulaba con que iba a ir Negri a ocupar ese lugar, al final no, bueno, está todo muy desarmada la AGN, ¿no? Por supuesto sigue funcionando, pero sin la cantidad de auditores que tendría que tener. ¿Esto es grave? Sí, es grave porque justamente la representación de los distintos partidos políticos adentro de la auditoría le pueden hacer a uno suponer que no tiene una tendencia determinada. ¿Y por qué es interesante o importante la tendencia que tenga la auditoría? O que no tenga tendencia, o que tienda en todo caso a la objetividad. Porque tiene que pedir informes sobre distintas áreas de gobierno, ¿no? Que son informes de lo que pasó, no es informe de cómo está gestionando. Esto corresponde a otra área y tiene que ver con el Ejecutivo, que es un organismo de control de la gestión en el momento. No, esto es de la gestión que pasó, de las gestiones que pasaron, de todos hechos ya consumados. Pero bueno, la auditoría se mete ahí a ver si hicieron bien los papeles, si hicieron bien las cosas, si se tomaron los recaudos necesarios, si cumplieron o no cumplieron la ley, si hay algo raro, y después prepara informes que son elevados al Congreso.
porque la auditoría es un órgano creado por el Congreso de la Nación, entonces le pide a la auditoría, bueno, ustedes trabajen y después infórmenos a nosotros y después vemos nosotros qué hacemos. Es una forma de control de poderes, ¿no? El legislativo que controla al ejecutivo. Bueno, pero la auditoría no da abasto para meterse y controlar todo lo que pasó en todos los gobiernos. Entonces hay una decisión política de decir, bueno, vamos a investigar ferrocarriles, perfecto, vamos a investigar Aerolíneas Argentinas, vamos a investigar las universidades, vamos a investigar qué hizo Desarrollo Social, vamos a investigar tal o cual cosa. Cuando empieza un gobierno, en el caso de este, por ejemplo, ¿qué va a investigar la Auditoría General de la Nación? Y bueno, las actividades del gobierno anterior, de Alberto Fernández. Es decir, que ahí es interesante, porque de acuerdo a dónde va a poner la lupa, seguramente lo va a meter a un problema. ¿A quién? Al gobierno anterior. Muy raramente se investiga al propio gobierno, sobre todo a pocos meses de gestión, ¿no? ¿Qué hay para investigar de Milei? Después en un año, sí, el año que viene se investigará dónde puso plata Adorni durante todo este año, dónde invirtió publicidad YPF y otras áreas, qué sé yo, muchísimas cosas, qué pasó con Petovelo y sus alimentos. Todas esas cosas las va a investigar la Auditoría de la Nación, siempre y cuando los auditores decidan, bueno, vamos a poner la lupa acá o allá. Hoy esos auditores que dicen dónde hay que investigar, aunque sea del pasado, no están todos. Entonces se rompe de alguna manera ese equilibrio que tendía a la objetividad en la Auditoría General de la Nación. ¿Qué pasará? Bueno, hay que ver, porque es una roja política. Espero que no pasen 16 años, 17, como con el defensor del pueblo de la Nación, que no se ha nombrado también a propósito, porque es una lucha política, pero que es una vergüenza, porque es un mandato de la Constitución Nacional. No puede ser que no haya un defensor del pueblo de la Nación. No, la política partidaria en este caso muestra su cara más miserable al dejar al pueblo de la Nación justamente sin su defensor, fruto de estos enfrentamientos políticos. Nos reencontramos después de la pausa, estamos haciendo tendencias aquí en Ecomedios. Tendencias, con T de tautología, con T de teatro, con T de totalitario, con T de travesti, con T de tormento, con T de tinta, con T de tristeza, con T de triunfo, con T de traidor, con T de trastorno, con T de título, con T de tirano, con T de trompada, con T de turbulencia. Con T de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Tendencias, con T de testamento, con T de tenaz, con T de totalitario, con T de trampa, con T de tranquilidad, con T de tapujo, con T de títere, con T de taquilla, con T de tesón, con T de tumba, con T de tosudo, con T de transmitir, con T de trampa, con T de trascendente, con T de tedio, con T de tempestad. Con T de tilo. Sí. Para los que son manija, que les gusta tener el auto impecable, este programa les recomienda Doctor Pulidora. ¿querés vender tu auto y querés que se vea como nuevo? Doctor Pulidora. Esta gente sabe lo que hace. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138. Morón, pulido, abrillantado, tratamientos acrílicos y cerámicos, limpieza de tapizados. En Doctor Pulidora le dan cariño a tu auto, a tu moto, a tu camión y a tu persona. Doctor Pulidora. Intendente García Silva, 1138 en Morón. Búscanos en nuestras redes. En Instagram, Doctor Pulidora. este programa y todos los que los escuchan. Ya lo probamos. Probamos también Doctor Pulidora.
¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. La Universidad Nacional de La Matanza hace más de 30 años que está comprometida con la educación pública y gratuita. Más de 65.000 estudiantes, líder en el ranking de eficiencia educativa de Argentina. 70 carreras de grado, posgrado y pregrado. 18 disciplinas deportivas. 20.000 graduados y graduadas. Un cine-teatro auditorio abierto a toda la comunidad con espectáculos para toda la familia. Galardonada con el Premio Conex como institución educativa más destacada de la década. La Universidad Nacional de La Matanza es tu universidad. Sigamos avanzando juntos en el camino a la excelencia. Y esa voz inconfundible creo que es de Roy Orbison, si no me confundo. O sea que es inconfundible realmente, porque si yo logro identificar lo que estoy más sordo que una pared, realmente es inconfundible. Bueno, Roy Orbison, músico que siempre está presente en nuestros programas. Bueno, quien también 2x3 está presente en el programa Tendencias es Hernán Rossi, secretario de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, que tengo entendido que está en línea. Hernán, ¿estás por ahí? Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? Sí, Pablo, acá estamos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hoy no me está fallando el órgano de la comprensión y me sale todo bien, así que estás ahí conectado telefónicamente. Bueno, Hernán, teníamos ganas de hablar con vos ya hacía rato, sobre todo en función, ese interés se reaviva en función de lo que ha pasado en el comité radical, en el más importante comité de la ciudad de Buenos Aires, que es el Comité Capital. Un hecho de vandalismo que genera muchas dudas y genera también alguna suerte de sorpresa las declaraciones del presidente. Te hemos escuchado hablar al respecto sobre las declaraciones de Milei, que directamente dijo que se trataba de algo bastante sospechoso y acusó directamente, ¿no?, a una suerte de ocultamiento de pruebas que habría en el comité en función de las auditorías que se tendrían que haber hecho en la universidad. Bueno, una serie de comentarios que a mí me causaron mucha sorpresa. ¿Cómo la tomaste vos? Bueno, primero con mucha preocupación, Pablo, a la indignación que ya nos venía produciendo algo que tiene que ver con ataques permanentes del presidente al radicalismo, a su historia, a sus máximos dirigentes, porque recordarás que ya había hablado en su momento de Irigoyen como el primer populista, Alfonsín como el hiperinflacionario de Chascomús, etcétera, etcétera. Se le agrega de alguna manera esta situación ante un hecho de extrema gravedad que tiene que ver con el ataque a una sede partidaria, donde lo que el presidente de la Nación, la máxima autoridad de los argentinos, en todo caso debió haber llevado tranquilidad no solo a los radicales, a todos sus militantes, a su dirigencia, sino también al conjunto de la sociedad argentina, de que esto se iba a investigar hasta las últimas consecuencias,
bueno, una vez más el presidente, como nos tiene acostumbrados, le echó nafta al fuego. Creo que es necesario parar, es necesario que el presidente reflexione, porque efectivamente cuando desde lo más alto del poder se habla así, se pueden producir este tipo de cuestiones. No sabemos todavía a qué se debe. El partido ha hecho la denuncia correspondiente, la justicia está investigando, pero podemos imaginarnos que tiene que ver con que una prédica de odio de esta naturaleza pueda generar que cualquier patrulla perdida decida hacer justicia entre comillas, ¿no? Por mano propia, en este caso atentando contra la sede del radicalismo nacional. Sí, son hechos muy graves, ¿no? Por ejemplo, bueno, hago un paralelismo, si bien no tiene punto de comparación, con lo que pasó con Cristina Kirchner, ¿no? Y el discurso que explicaba de alguna manera desde el kirchnerismo la preocupación no solo por el hecho de atentar contra la líder de ese sector, sino también por cómo estos discursos de violencia generan quizás que algún loco perdido que anda con timidez mascullando su bronca, bueno, se vea envalentonado en función de que baja un ejemplo de un lugar alto, en este caso nada menos que de la Presidencia de la Nación, que de alguna manera avala este tipo de comportamientos. Pero bueno, uno esperaría que después de que pasa esto, por lo menos alguna manifestación de solidaridad, o aunque sea un comentario de protocolo, de hecho, bueno, vamos a investigar el hecho, o está en manos de la justicia, ni siquiera eso, ¿no? Sí, investigación, porque las hipótesis son incluso hasta que puede haber aquí involucrado personal de los servicios de inteligencia. Nosotros no estamos seguros de nada, pero las hipótesis en las que se trabajan generan mucha preocupación. Ojalá que sea, y esto no sería bueno, Pablo, para nada, pero ojalá que sería esta hipótesis que nosotros tenemos de que se trató, como se suele decir popularmente, un loco suelto. Un loco suelto, claro. Ese es el mejor de los escenarios, digamos. Es el mejor de los escenarios, entonces en todo caso nosotros lo que tenemos que pedirle al presidente es prudencia en sus manifestaciones y que entienda de una vez por todas que él no es uno más, sino que es el presidente de la República. Ahora sí, esto luego tiene alguna otra connotación, lo sabremos cuando la justicia termine con su investigación, porque por suerte había cámaras de seguridad, por suerte hay una posibilidad de individualizar por lo menos alguno de los agresores al Comité Nacional. Cuando sepamos bien cuál es la trama, bueno, espero que no tenga una complejidad todavía mayor. Es una gravedad. Entonces, estamos viviendo un momento complejo, un momento difícil. Insisto, el presidente tiene que reflexionar. Tiene que reflexionar y ojalá lo haga. Lamentablemente yo no tengo mucha confianza en eso, porque se lo venimos advirtiendo hace bastante tiempo, ¿no? Y él es como que insiste con esta idea de seguir sembrando en la Argentina esta posición de amigo-enemigo. Cuanto más enemigo soy, más agua para mi molino llevo. Tampoco lo inventó el presidente Milei, ¿no? Esto es bastante anterior en la Argentina, y nosotros bueno, lo condenamos ahora como lo condenamos antes, ¿no? Y por eso nos enojamos tanto cuando lo cuestionan al presidente Alfonsín, porque justamente si por algo luchó el presidente Alfonsín fue por una Argentina democrática, donde pudiéramos convivir todos. Sí. ¿No? Los sectores. A mí me pasó, no sé si te pasó a vos, Hernán, también, por lo menos con sorpresa, tomé el hecho de que en el momento cuando Milei habló de Alfonsín y lo tildó de golpista, que fue en el marco de una charla que dio en la Fundación Mediterránea en Córdoba, había presentes en la actividad por lo menos 3 o 4 dirigentes radicales de primer nivel, ¿no? De Loredo, Negri, había una diputada que ahora se me va el nombre, de Córdoba, que estaba antes con el mestrismo y después se pasó a las filas de Loredo también, en fin,
primeras líneas del radicalismo que ni siquiera se pararon ni se fueron. No digo que hicieran en ese momento alguna manifestación, pero lo dejaron pasar como quien escucha llover. ¿Qué pasa con el radicalismo? Hoy también están reunidos los gobernadores radicales que, bueno, van en función ya más institucional a encontrarse con el presidente por el tratamiento del presupuesto, pero cuesta pensar estas situaciones tan incoherentes de algún sector del radicalismo mientras pasan estas cosas por parte de Milei, o dice estas cosas. ¿Cómo lo veo? Bueno, yo he visto bastante material escrito, sobre todo en los diarios, en las editoriales del fin de semana, cosas muy interesantes que se han escrito, también algunos referentes políticos de la Argentina, como Fernández Mejide, por ejemplo, que habló al respecto, de cuáles serían las razones que tiene el presidente para provocar al radicalismo y por qué el radicalismo debería responder de una manera mucho más contundente de la que lo hacen por lo menos algunos dirigentes, ¿no? Sí. Hay que decirlo, no todos. El presidente del partido, Lutó, muchos dirigentes hemos salido rápidamente a decir las cosas que había que decir frente a semejante afrenta. Pero es cierto que el partido hoy está atravesado por un debate donde pareciera ser que en pos de que los argentinos no piensen que nosotros queremos que efectivamente le vaya bien al gobierno, porque si le va bien al gobierno, le va bien al laburante que no llega a fin de mes, le va bien al que busca laburo y no lo consigue. No confundir eso con la idea de que hay que dejar de pasar cualquier cosa al gobierno y al presidente. Esto no es una cuestión de estilo. Esto es una cuestión de una profunda gravedad institucional. Un presidente puede ser más chistoso o menos chistoso. El expresidente Menem lo era, ustedes recordarán, ¿no? En ese momento era toda una situación diferente, digamos, a la que había representado en su momento la investidura presidencial, por ejemplo, con Raúl Alfonsín. Pero así todo, era extremadamente respetuoso de las formas políticas y era consciente de lo que significaba en este caso cuando hablaba el presidente de la República. Bueno, a eso es un poco a lo que nosotros apelamos. Ningún dirigente que se considere radical puede dejar de repudiar una afrenta al presidente Alfonsín. Ningún dirigente que se considere radical puede dejar de condenar lo que pasó con el Comité Nacional, y esto va mucho más allá de los intereses del partido, tienen que ver con la democracia misma. Por último te pregunto, en función de las últimas noticias partidarias, cuya noticia más importante yo la identifico con la ruptura del bloque, ¿no? Armado de otro bloque, después salió Barletta también a armar una suerte de unibloque que se llama Unidos, creo, medio paradójico el nombre que eligió cuando está solo. Pero esta ruptura y este debate que se está dando del radicalismo, que sería bueno que se hubiera dado por otras razones y no por el seguidismo de algunos hacia el gobierno de Milei, desconociendo lo que es la trayectoria ideológica y doctrinaria de la Unión Cívica Radical, genera un momento medio raro, ¿no? Sobre todo pensando en las elecciones del 2025. ¿Cómo crees que el radicalismo podría encarar una campaña 2025 en semejante situación donde realmente uno ve que el partido está desdibujado, ¿no? ¿Con qué argumento enamorás a un votante o le pedís el voto para 2025? ¿Es muy pronto pensar en eso, Hernán? A mí me parece que el radicalismo en sus largas décadas de historia no es la primera vez que enfrenta procesos de debate profundos que tienen que ver con decidir en qué lugar va a estar parado en la bisagra histórica correspondiente, más allá de si eso es conveniente o no es conveniente en términos electorales. Creo que hoy el radicalismo está discutiendo eso. El radicalismo es un partido de ideas, la gente a nosotros nos pide eso. Yo tiendo a pensar que incluso el que no nos vota
pretende que el radicalismo ocupe el lugar de la defensa de las ideas y de la coherencia ideológica. Claro, por eso mismo el reclamo, debate, ¿no? Sí. Claro, incluso el que no los vota, incluso el votante del presidente Milei o de la Libertad Avanza tiene derecho como ciudadano, porque yo no puedo decir, yo puedo pensar que el presidente es poco democrático, pero no puedo decir que los votantes del presidente Milei son poco democráticos. Los votantes del presidente Milei lo votaron esperanzado de que le va a resolver los problemas de la vida cotidiana. Ese votante del presidente Milei también tiene derecho a que exista una oposición. Para que el presidente Milei no se exceda de sus atribuciones políticas en el marco de la Constitución y las leyes, y además para que se construya una alternativa. Y bueno, si el próximo proceso electoral es un proceso difícil para el radicalismo, por supuesto que yo quiero que el radicalismo tenga muchos diputados y vamos a trabajar en construir una alternativa política para que la sociedad entienda nuestro mensaje y entienda nuestro programa y nos vote. Pero aún si así no fuera, no tengo ninguna duda que tenemos que ocupar el lugar de la oposición. Cuanto más tiempo nosotros pasemos sin ser claros dónde queremos estar parados, bueno, peor nos va a ir en aquel proceso electoral futuro, digamos, inmediato del año que viene. Por eso, por suerte, tenemos instituciones funcionando, la Convención Nacional, el Comité Nacional. Estamos en un proceso de debate. Estos 12 diputados que armaron un bloque aparte, en realidad, son el primer puñado de valientes, pero en el bloque que preside el diputado de Loredo hay muchos diputados y diputadas que piensan como los que se fueron, y que tienen que integrar el verdadero bloque de la Unión Cívica Radical, que en realidad es el bloque que va a actuar en consonancia con lo que el partido decide en el marco de su democracia interna, que es su convención nacional, su programa, su política de alianza, su comité nacional. Bueno, yo creo que ese es un proceso que está en marcha. Las instituciones del partido están trabajando, van a hablar, y yo no tengo ninguna duda que el bloque de los 12 va a crecer y el otro bloque va a ir desintegrándose por el propio peso de sus contradicciones. Es importante lo que decís de las instituciones del partido, porque estás hablando de la Convención Nacional del Partido de la Unión Cívica Radical, que por la organización partidaria es la que, entre otras cosas, decide las políticas de alianzas, ¿no? Y bueno, acá hay un debate también importante, porque muchas provincias están amenazando a ir junto a la Libertad Avanza en las próximas elecciones, y quizás la voluntad de la Convención Nacional sea otra, no ir juntos. Pues, ¿se puede meter la Convención Nacional con las decisiones provinciales, Hernán? ¿Cómo es el pero la Convención Nacional está integrada por convencionales de todas las provincias argentinas. Claro. De todo el país. Pero si la Convención Nacional dice, por ejemplo, bueno, no vamos a ir con la Libertad Alianza y Avanza, y Córdoba termina diciendo, no, sí, vamos a ir con la Libertad Avanza en Córdoba. ¿Qué pasa con esa contradicción? No. Nosotros somos un partido nacional. Las decisiones del Partido Nacional están por encima de las posiciones... De la lapicera de un dirigente local. Pero claro, y no será la primera vez que nos pasa que un dirigente X determinado, incluso algunos con muchos votos o con pocos votos, quieran hacer alguna cuestión diferente a la que decide el partido. Pero esto pasa desde... Yo siempre cuento esto, permitime, Pablo, un poco de historia. Sí, por favor. Luego de la Revolución de 1890, en la que nace la Unión Cívica, y en la que, por ejemplo, estaba Mitre, en aquella sonada contra el presidente Juárez Celman, al año hay un grupo importante que acuerda con el régimen al que le habían hecho la revolución, y ahí nace el radicalismo. Y en muchas etapas históricas del partido hubo dirigentes que después integraron hasta los gabinetes de los gobiernos conservadores de la década infame, y así podemos encontrar a muchos que luego se fueron con el peronismo, otros que estuvieron en los gobiernos militares y alguna vez habían estado en el radicalismo, pero lo importante es preservar el tronco, la doctrina del radicalismo. Dirigentes que individualmente se vayan, bueno, no digo que no nos moleste y no nos preocupe, pero no es lo
lo importante es que el partido permanezca fiel a sus principios, a sus ideas, a sus programas, a sus valores, e intente representar a una mayoría social en función de esos valores y no cambie porque cambia la sociedad. Los partidos no tienen que cambiar porque cambia la sociedad. La que tiene derecho a cambiar es la sociedad, sí, que tiene derecho a cambiar su manera de pensar. Y entonces un día vota más hacia la derecha y otro día vota más hacia la izquierda. Los que no podemos cambiar somos los partidos, porque si no, cuando la sociedad vuelve a querer buscar una alternativa, no va a encontrar nada. Y ahí tenemos un problema. Sí, tal cual. Hernán, gracias, un abrazo. Hasta luego. Estuvimos comunicados con Hernán Rossi, bueno, hablando de esto, ¿no? De radicalismo, nada menos que es, creo que, protagonista, como él bien decía, importante en la política argentina y hoy está desdibujado. Y yo creo que acá hay un sector de la sociedad que, no sé si podríamos, por ahí suena medio exagerado decir, bueno, va a extrañar radicalismo, pero lo que va a extrañar es una suerte de alternativa entre lo que son las dos puntas de esta grieta, ¿no? Los dos extremos de esta grieta, porque no hay nada en el medio, y no debe ser tan difícil pescar los votos de la gente que no le gusta Milei por múltiples razones y que tampoco tiene ganas de que la alternativa a Milei sea Cristina Kirchner y un grupo que quizás tampoco le cierra demasiado, ¿no? Dentro del peronismo frente a la victoria. Si bien es mucho más amplio, ¿no? Te puedes encontrar de todo un poco. En el mileísmo, que no es ni siquiera ese 30% que hablaba Hernán, cuesta encontrar matices, pero en el Frente para la Victoria sí encontrás de todo un poco, pero tampoco quizás haya gente que quiera poner su voto en función de las legislativas en otro lado, y es difícil encontrar eso, dónde ponerlo. Bueno, igual falta tiempo, ¿no? Como para que se arme alguna suerte de lugar donde uno pueda encontrar alguna alternativa a estos dos lugares de la grieta. Pero claro, el radicalismo cómodamente lo podría haber ocupado, casi sin ninguna duda, de no ser por esta suerte de alianza que tuvo su nacimiento en Cambiemos, Juntos por el Cambio, alianza con Macri, y después este intento de alianza o de coqueteo con Milei en función, bueno, de intereses que vaya a saber uno cuáles son, porque realmente deben ser muy altos, ¿no? Los intereses como para permitir lo que está por lo menos diciendo Milei en importantes tribunas y dejarlo pasar como si nada. Bueno, no nos enteraremos nunca, o quizás en algún momento sepamos a cambio de qué se dejan pasar este tipo de cosas. Faltan 5 minutos para las 6, yo creo que ya podemos ir concluyendo el programa, no tenemos nada más para decir, bueno, para hacer, así que le agradecemos a José Venturini, al señor Javier Martínez. Nos reencontramos con Paula Atlante el sábado en la radio de la Universidad de Buenos Aires a las 10 de la mañana, Radio UBA 87.9, le meten un ratito los cuernos a Ecomedios, se nos van a Radio UBA y después vuelven a las 12 acá a escuchar toda la programación de la M1220. ¿Qué vamos a estar hablando? De un tema que a José Venturini y a Javier Martínez todavía no les interesa, que tiene que ver con el avance de edad y su impacto en el cuerpo, ¿no? Vamos a estar hablando de menopausia y andropausia. Así que bueno, yo creo que estoy en condiciones de hablar y de dar testimonios de andropausia. Igual me voy a poner a estudiar de acá al sábado. No, me equivoco, este sábado no va a estar ese tema. Este sábado está derechos del consumidor, ahí está, derechos del consumidor y del usuario. Y el próximo sábado sí, vamos con menopausia y andropausia. Derecho del consumidor y del usuario, vamos a hablar, un tema que es importantísimo. Vamos a conocer todos nuestros derechos, qué podemos hacer, qué podemos reclamar, a qué institución ir cuando tenemos algún problema, desde estafas bancarias hasta que te cobran de más, que te dan mal el vuelto, qué sé yo, el tipo que te llama a tu teléfono y te quiere vender cosas, bueno, todo eso está, todo el tiempo que tenés que pasarte en marca opción 1, 2, 3, 4, 5, hasta hablar con un representante. Ustedes sabían, por ejemplo, que no puede haber teóricamente más de 5 opciones en el teléfono, y sin embargo vos llamás a algunas compañías y te dan 9 opciones para marcar un número según el trámite que tengas que hacer. Y teóricamente, por ley o por disposición, no podés esperar más de 5 minutos que te atienda un operador. Y sin embargo, ¿cuánto tiempo ustedes se habrán quedado escuchando
la musiquita de El Golpe en el teléfono porque no los atendían del otro lado. Bueno, todos temas que seguramente ustedes desconocen, y si escuchan el programa del sábado en la radio de la Universidad de Buenos Aires junto a Pablo Atlante, se van a desasnar. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Ecomedios, y ahora los dejo con el gran Miguel Aldet, que tiene mucho para decir, o poco, pero siempre muy, muy, muy contundente. Chau, hasta la próxima. A continuación, en Tendencias, escucharemos las reflexiones del argentino bonaerense Miguel Aldet. Sí, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bueno, les dejo una de esas curiosidades, en este caso motociclísticas, ¿no? Ustedes saben que yo sé mucho de esto. ¿Saben ustedes en qué se convierte una moto si se le pega un chicle? En una motocicleta. Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet, argentino bonaerense en Tendencias.